Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las celebridades turcas. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, tenemos una noticia que ha puesto a todos a hablar, un titular que realmente nos hizo detenernos y pensar. Así es. Hoy vamos a desglosar y analizar la sorprendente declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde ella revela que él es su héroe más que su amor. Prepárense porque vamos a sumergirnos profundamente en lo que esto podría significar para su relación y para la imagen pública de esta pareja tan querida. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Prometemos mantenerlos al día con todo. Ahora, vayamos directo al grano. El titular, Hande Erçel revela Kerem es mi héroe más que amor, ha generado una ola de reacciones. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Es una forma sutil de decir que el romance ha terminado o que ha evolucionado a algo más profundo? ¿O quizás es una forma poética de expresar la admiración y el respeto que siente por Kerem, más allá de los sentimientos románticos convencionales? Esta frase, cargada de significado, abre un abanico de interpretaciones y es precisamente eso lo que queremos explorar hoy. Vamos a empezar por desmenuzar las posibles razones detrás de esta afirmación. Por un lado, podría interpretarse como una evolución natural de su relación. Muchas parejas, después de pasar por diferentes etapas, llegan a un punto donde la admiración mutua, el respeto y el apoyo incondicional se convierten en pilares fundamentales, incluso más importantes que la chispa inicial del enamoramiento. Si Hande ve a Kerem como su héroe, esto sugiere que él ha desempeñado un papel crucial en su vida, quizás brindándole apoyo en momentos difíciles, inspirándola a ser mejor persona, o incluso salvándola de alguna situación complicada, metafórica o literal. Piensen en cuántas veces hemos visto a parejas que con el tiempo se convierten en el mejor amigo y confidente del otro, formando un equipo inseparable. Esta podría ser la etapa en la que Hande y Kerem se encuentran. Además, la palabra héroe tiene connotaciones muy fuertes. Un héroe es alguien que protege, alguien que inspira valentía, alguien que lucha por lo que cree. Si Hande percibe a Kerem de esta manera, significa que él ha demostrado cualidades excepcionales a sus ojos. Podría ser su fortaleza ante la adversidad, su ética de trabajo, su dedicación a sus proyectos, o incluso su forma de afrontar la vida y los desafíos. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y la vida puede ser un torbellino, tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te sirva de inspiración y te haga sentir seguro, es un tesoro invaluable. Y si Kerem ha sido ese pilar para Hande, entonces la declaración cobra todo el sentido del mundo. Por otro lado, y no podemos ignorarlo, existe la posibilidad de que esta declaración se interprete como una forma de distanciamiento romántico. En ocasiones, cuando una relación está pasando por un momento delicado, o está llegando a su fin, las personas tienden a usar un lenguaje más neutral o menos pasional para referirse a su pareja. Decir que alguien es tu héroe en lugar de tu amor podría ser una manera de suavizar la noticia de una ruptura o de indicar que los sentimientos románticos se han transformado en una profunda amistad. Sin embargo, considerando la imagen pública que Hande y Kerem han cultivado, una relación de apoyo mutuo y admiración, esta interpretación parece menos probable, aunque tampoco imposible. Pensemos también en el contexto de sus carreras. Ambos son actores de gran éxito constantemente bajo el escrutinio público. Han pasado por momentos de altibajos, han enfrentado críticas y elogios. En este entorno tan exigente es natural que busquen un apoyo sólido en sus parejas. Si Kerem ha estado ahí para Hande, animándola en sus momentos de duda, celebrando sus éxitos y consolándola en sus fracasos, es completamente comprensible que ella lo vea como su héroe. Y viceversa. Las relaciones en Hollywood, y en el mundo del espectáculo turco en general, a menudo se fortalecen cuando las parejas se apoyan mutuamente en sus aspiraciones profesionales. Además, esta declaración podría ser una forma de empoderamiento. Hande Erçel es una mujer fuerte, independiente y exitosa por derecho propio. Quizás ella quiere destacar que su relación con Kerem no se basa en la dependencia romántica, sino en una asociación de iguales donde ambos se inspiran y se elevan mutuamente. Al definirlo como su héroe, no está diciendo que él la salve o la necesite, sino que admira sus cualidades y el impacto positivo que tiene en su vida. Es una forma de reconocer su valía sin disminuir la suya propia. Es un mensaje poderoso para otras mujeres, destaca.
Ando que el amor puede existir en muchas formas, y que el respeto y la admiración son fundamentales. Y no olvidemos la industria del entretenimiento. Las palabras de las celebridades son analizadas al microscopio. Una declaración como esta puede ser estratégicamente pensada para generar interés, para dar un giro a la narrativa sobre su relación, o simplemente para ser genuinamente honesta. En un mundo donde las relaciones de las celebridades a menudo son efímeras y superficiales, una relación que se construye sobre la admiración mutua y el apoyo heroico podría ser vista como un modelo a seguir. Podría ser una forma de decir que lo que tienen es algo más profundo, algo que trasciende el simple estar enamorados. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el público a esto? Las redes sociales, como siempre, han explotado. Los fans están divididos entre aquellos que ven esto como una señal de una relación más madura y fuerte, y aquellos que lo interpretan como una señal de alerta. Algunos creen que es una forma hermosa de expresar gratitud y admiración, mientras que otros temen que sea un preludio a una separación. Los comentarios van desde «qué hermoso mensaje de amor y apoyo», hasta «significa que ya no están enamorados». Esta dualidad en la reacción del público solo demuestra lo intrigante que resulta esta declaración. Analicemos también el concepto de héroe en el contexto de una pareja. Un héroe a menudo se asocia con el coraje, la protección y la nobleza. Si Anne ve a Kerem como su héroe, ¿qué acciones o cualidades específicas de él podrían haberla llevado a esta conclusión? Podríamos especular que Kerem ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia ante los desafíos que han enfrentado juntos como pareja o individualmente. Tal vez ha sido un pilar de apoyo en momentos de crisis mediática o personal para Anne. O quizás su compromiso con su carrera, su ética de trabajo y su forma de tratar a los demás han sido tan inspiradoras que ella lo ha elevado a la categoría de héroe en su vida. Consideremos también la posibilidad de que esta declaración sea una forma de proteger la relación del escrutinio público. Al poner el foco en la admiración y el apoyo mutuo, podrían estar desviando la atención de los aspectos más románticos y apasionados, que a menudo son los que más atraen la atención de los medios y generan especulaciones constantes. Es una manera de decir que su vínculo es sólido, construido sobre bases más profundas que el simple enamoramiento pasajero. Y pensemos en el término «más que amor». Esto es lo que realmente nos intriga. ¿Significa que el amor está presente pero el rol de héroe es aún más prominente? ¿O significa que el rol de héroe ha reemplazado al de amor? La ambigüedad es clave aquí, y es lo que mantiene viva la conversación. Si solo dijera «Kerem es mi héroe», la interpretación sería más sencilla. Pero el «más que amor» añade una capa de complejidad fascinante. Podría ser que ella esté intentando comunicar que la admiración y el respeto que siente por él, las cualidades heroicas que él encarna, son los pilares más sólidos de su relación, aquello que la hace perdurar y prosperar, incluso por encima de la intensidad del amor romántico. En el mundo de las relaciones, especialmente las de alta exposición, la definición de amor puede ser fluida y evolucionar. El amor joven y apasionado puede transformarse en un amor maduro, basado en la complicidad, el apoyo mutuo y la admiración profunda. Si Anne Ercel ha llegado a esta etapa con Kerem Bürsin, donde él representa un modelo a seguir, un protector, un inspirador, entonces su definición de héroe adquiere un significado profundo y significativo dentro de su relación. Además, esta declaración puede ser vista como un acto de empoderamiento para Anne. Ella misma es una figura influyente y admirada. Al reconocer a Kerem como su héroe, no está minimizando su propia fortaleza o independencia, sino más bien destacando la importancia de tener un compañero que eleva y apoya. Es un testimonio de una relación saludable donde ambos individuos se nutren mutuamente. También es importante considerar la posibilidad de que esta sea una forma poética de expresar sus sentimientos, típica de un artista. Los actores y las figuras públicas a menudo tienen una forma más elaborada y figurativa de comunicarse. La metáfora del héroe podría ser una manera de transmitir la profundidad de su conexión y la importancia de Kerem en su vida de una manera que resuena emocionalmente. Finalmente, amigos, creo que lo más importante que podemos sacar de esta declaración es la idea de que las relaciones son complejas y multifacéticas. El amor puede manifestarse de muchas maneras, y a veces, la admiración profunda, el respeto y el apoyo incondicional pueden ser tan o más importantes que la pasión romántica. Si Anne Ercel ve a Kerem Bürsin como su héroe, y esta relación la hace feliz y la fortalece, entonces eso es lo que realmente importa. Es una historia que nos invita a reflex.
reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre qué cualidades valoramos más en las personas que amamos. En resumen, la impactante declaración de Ander Zell sobre Kerem Bürsin, donde lo describe como su héroe más que amor, ha abierto un debate fascinante. Hemos explorado varias interpretaciones, desde una evolución madura de la relación, donde la admiración y el apoyo mutuo son los pilares, hasta la posibilidad de un lenguaje más cauteloso en medio de dificultades. Hemos considerado el contexto de sus carreras, la influencia de la industria del entretenimiento y el posible mensaje de empoderamiento detrás de sus palabras. La clave reside en la ambigüedad del más que amor, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja del amor y las relaciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Ander Zell? ¿Creen que es una señal de una relación fuerte y madura, o les preocupa que sea un indicio de algo más? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos a todos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.